Hola, hola mis queridos niños, espero que estén súper bien. Este día vamos a continuar con nuestras clases de lenguaje y el tema que nos corresponde este día es el artículo. El artículo, vamos a saber primero qué es el artículo y el artículo es una palabra que se coloca delante del nombre. Recordémonos que hemos estado hablando de los nombres comunes, entonces solo lo usamos en nombre, ¿verdad? Los artículos, estos van antes. Ya vamos a ver unos ejemplos. Los artículos son el, la, las y los. Estos son los artículos que vamos a estar estudiando este día. Además de determinar su género y número, que son género, tenemos el género femenino o masculino. Sabemos que podemos definirlo con el género. Si es una mujer o una niña, puede ser el género femenino. Si es un hombre o un niño, es el género masculino. Veamos en el número. Puede ser en singular o plural. Singular, sabemos nosotros, lo estuvimos viendo en la clase pasada, que singular es cuando hay una sola cosa, cuando nos referimos a una sola cosa. Y plural cuando hay más de dos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de ejemplos de género. Puede ser el género femenino o el género masculino. Por ejemplo, tenemos la mamá. La sería, recordémonos que la, el, las y los son los artículos que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos el artículo la antes de el nombre mamá. Es un nombre común. Entonces, si nosotros lo colocamos antes, este es el artículo. Artículo la. Este sería el nombre común. Y el género sería femenino porque nos estamos refiriendo a una mujer. Veamos ahora el siguiente. Ahora tenemos el papá. El papá. Él sería el artículo y papá sería el nombre común. Entonces, el género sería masculino porque nos estamos refiriendo a un hombre, ¿verdad? Entonces, el artículo el lo utilizamos para el género masculino. Veamos ahora tenemos el niño. Él sería, ¿qué creen ustedes? Él sería el artículo y niño el nombre común. Entonces, ¿en qué género creen que está la palabra el niño? ¿En masculino o femenino? Muy bien, está en masculino. Entonces, acá tenemos el artículo el nombre común niño y el género masculino. Muy bien. Ahora tenemos la niña. La niña es el artículo, niña es el nombre común y el género es femenino. Muy bien. Veamos el siguiente. Tenemos el gato. Él es el artículo, gato sería el nombre común y masculino sería el género, porque él lo utilizamos para referirnos a, en este caso, que es animal, a macho, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos el género masculino. Ahora vamos con el siguiente, que es la gata. La es el artículo, gata es el nombre común y el género sería que es femenino. La lo utilizamos en el género femenino, el artículo la, solo para el género femenino. Veamos ejemplos de número. La mamá.
tenemos que el artículo es la, el nombre común es mamá y está en singular. El número es en singular porque solo nos estamos refiriendo a una mamá, porque dice la mamá. Vamos a ver ahora. Tenemos las, que es el artículo, mamás, que es el nombre común, y está en singular o plural. Singular es cuando se refiere a uno y plural es cuando nos referimos a más de uno. Y aquí dice que están las mamás. Entonces es plural porque nos estamos refiriendo a más de una. Ahora vamos a ver este otro ejemplo que nos dice el niño. Muy bien, el niño, él es el artículo y niño es el nombre común. Pero solo estamos hablando de un niño. Entonces el número sería en singular. En este otro ejemplo tenemos los niños. Muy bien. Tenemos los niños. El artículo es los y el nombre común es niños. Recordemos que cuando hablamos en plural, agregamos una S al final. Entonces, los es el artículo y niños es el nombre común. Por lo tanto, no estamos hablando de un solo niño, sino que estamos hablando de más de uno. Quiere decir que estamos hablando de que el número está en plural. Muy bien. En este otro ejemplo tenemos la niña. La es el artículo y niña es el nombre común. Sabemos que está en el número singular porque solo estamos hablando de una niña. Muy bien, está en el número singular. Ahora veamos acá, dice las niñas. Las es el artículo y niñas es el nombre común. Entonces, el número es plural porque estamos hablando más de una niña. Veamos en esta oración. Dice, las niñas son bonitas. El artículo sería las. Está en femenino porque está hablando de niñas, ¿verdad? Entonces es en el género femenino y en el número plural porque está hablando más de una niña. Entonces sería el artículo las, el género femenino porque son niñas y el número plural porque está hablando más de una niña. Veamos este otro ejemplo. Dice, los gatos son grises. Los sería el artículo. Estaría en masculino, en el género masculino porque estamos hablando de gatos, no de gatas. Entonces sería masculino y el número sería plural porque estamos hablando de más de un gato. Muy bien. Veamos en este otro ejemplo. Dice, el carro es verde. El artículo sería el. Carro está en masculino porque no es una carra, sino que es un carro. Entonces está en masculino y en el número singular porque solo estamos hablando de un carro. Vamos a realizar el último ejemplo y dice, la muñeca es de trapo. La es el artículo, que es el que colocamos antes del nombre común, que es muñeca, y es el género femenino y solo estamos hablando de una. Entonces el número sería en singular. Entonces, dice que los artículos concuerdan con el género femenino y masculino. Y también, ¿verdad? Con el número, si es singular o plural. Tenemos acá que en singular vamos a utilizar el y la. En masculino utilizamos el, que es acá,
y en femenino utilizamos la. En plural tenemos en masculino que vamos a utilizar los y en femenino las. Recuerden que en plural solo podemos decir el elefante. Sería el, que es el artículo, elefante en masculino y sería en singular porque solo estamos hablando de un elefante. El otro sería, por ejemplo, la mariposa. Sería el artículo la, está en femenino porque estamos hablando de una mariposa, no de un mariposo, entonces es una mariposa. Y es en singular porque solo estamos hablando de una mariposa, la. Entonces, démonos cuenta cuáles vamos a utilizar, cuáles artículos. El y la lo utilizamos en singular con el masculino, que es el, y femenino, que vamos a utilizar la. En plural tenemos masculino, los, y en plural femenino, las. Por ejemplo, los carros. Ahí estamos utilizando el artículo los. Y estamos hablando en masculino porque es carros y en plural. Entonces, si nosotros utilizamos el artículo las nubes, decimos el artículo las, en femenino nubes y en plural porque no estamos hablando solo de una, sino que estamos hablando de más de una. Veamos en estos ejemplos. Tenemos lagarto. Sería el artículo la o el. La lagarto o el lagarto. Muy bien, es el lagarto. Estamos hablando en singular porque solo es uno y en el género masculino porque es lagarto. Recuerden que tenemos que utilizar el porque solo estamos hablando de uno. Veamos en la siguiente. Es el artículo la o el. Es culebra. Entonces, la culebra o el culebra es femenino porque es la culebra. Este es el que vamos a colocar antes del nombre común. Entonces, la culebra. Veamos otro ejemplo. Tenemos osos. ¿Estamos hablando en plural o en singular? Muy bien, en plural, porque hay más de un oso. Entonces vamos a ocupar el artículo el o los. Los, ¿verdad? Porque es en plural y es en el género masculino. Veamos la siguiente. Sopas. Tenemos sopas, no sopa. Entonces estamos hablando en plural y utilizaríamos el artículo las o los. Muy bien, las. Este sería el que ocuparíamos, el que pondríamos antes del nombre común. Las sopas. Muy bien, eso ha sido todo. Así que a practicar con mami o con papi los demás ejercicios que están acá y que van incluidos en la guía. Bendiciones.